nombre es Daniel Cañizares y en este podcast voy a reflexionar sobre el duelo desde una mirada un poco más emocional, un poco más clínica y va a ser reflexionar sobre el duelo especialmente en niños y adolescentes. Mi audiencia pensada para este podcast son estudiantes de psicología y terapeutas en formación, porque creo que este tema no solo exige conocer conceptos, sino también aprender una forma de presencia clínica. En duelo, se sabe que no basta solo con saber qué decir, también importa mucho saber qué no decir, cuándo guardar silencio, cuándo preguntar, cuándo psicoeducar y cuándo sostener una emoción sin intentar resolver como que eso de inmediato. Las lecturas me llevaron a entender el duelo como una experiencia mucho más amplia que la tristeza. El duelo aparece cuando se rompe, se pierde o se transforma en un vínculo significativo. Esa pérdida puede ser la muerte de una persona querida, pero también puede ser una separación, una mudanza, la pérdida de una mascota, un cambio de escuela, cambio de ciudad, la ausencia de una figura de cuidado, o también puede ser la pérdida de una rutina que daba seguridad a la persona. En el caso de niños y adolescentes, esto es especialmente importante porque las pérdidas no se miden solo por su gravedad objetiva, sino por el significado que tenían dentro de su mundo emocional. Por ejemplo, para un adulto, la muerte de una mascota puede parecer una pérdida menor en comparación con otras, pero para un niño, esa mascota puede haber sido compañía diaria, una fuente de calma, alguien a quien le contaba cosas o una parte central de su rutina. Entonces, clínicamente, no basta con preguntar qué perdió la persona, sino es preguntarnos a nosotros como terapeutas qué representaba eso que perdió la persona. Esa diferencia cambia mucho la forma de escuchar. Gordon plantea el duelo como un proceso de adaptación. Esa idea me parece muy clave porque evita dos extremos. Por un lado, patologizar todo dolor y por otro, minimizarlo como si fuera algo que simplemente pasa con el tiempo. Adaptarse no significa olvidar, tampoco significa volver a ser exactamente la misma persona que antes. Significa aprender a vivir en un mundo que cambió por la ausencia de alguien o algo importante. Cuando una persona significativa muere, no se pierde solo su presencia física, también se pierden roles, rutinas, conversaciones, expectativas y formas de seguridad. En una familia, por ejemplo, la muerte de un padre puede significar perder a quien llevaba al niño a la escuela, quien ayudaba con los deberes, quien ponía los límites, la persona que jugaba, quien calmaba las tensiones o quien sostenía económicamente al hogar. El duelo, entonces, no ocurre solo en el plano emocional, también reorganiza la vida cotidiana de las personas. Esto se entiende mejor desde la teoría de apego. Bowley ayuda a comprender por qué la pérdida puede sentirse tan desorganizadora. Los vínculos de apego no son accesorios emocionales, son vínculos que dan seguridad, regulación y sentido de protección. En la infancia, una figura de apego funciona como una base segura. El niño explora el mundo, pero sabe que puede volver a esa persona cuando siente miedo. Si esa figura desaparece, el niño no pierde solamente a alguien que quería, puede perder también una fuente de regulación emocional. Por eso, algunas respuestas infantiles al duelo pueden confundir con un mal comportamiento, por así decirlo. Un niño que vuelve a mojar la cama, que pide dormir acompañado de sus padres, que se irrita más, que no quiere ir a la escuela o que se apega demasiado al cuidador, no es necesariamente manipulación ni es que está retrocediendo en su proceso, sino que puede estar expresando una necesidad de seguridad. Su conducta puede ser una forma de decir, mi mundo cambió y necesito saber que todavía estoy protegido. Aquí, la terapia focalizada en las emociones aporta una mirada muy útil. Desde la EFT, la emoción no se entiende como algo que debe eliminarse rápido, sino como una señal que contiene información. La tristeza puede señalar una necesidad de consuelo o conexión.
La ira puede señalar protesta, injusticia o necesidad de reaparición. La culpa puede aparecer como un intento de encontrar control frente a algo que fue incontrolable. La ansiedad puede expresar miedo a nuevas pérdidas. Entonces, en lugar de mirar solo la conducta, el terapeuta se pregunta, ¿qué emoción está organizando esta respuesta? ¿Qué necesidad no está siendo atendida? ¿Y qué emoción primaria está debajo de todo esto que se ve? Un ejemplo claro para esto sería un niño que dice, odio a mi papá por morirse. Una respuesta rápida e inadecuada sería corregirlo. No digas eso. Tú querías a tu papá. Tú, tu papá te quería mucho, etcétera, etcétera. Pero desde una mirada emocional, esa frase puede estar expresando un poco de protesta, abandono y hasta un poco de dolor. Una intervención un poco más adaptativa, un poco más flexible, sería decir al niño, una parte de ti está muy enojada porque tu papá murió y ya no está contigo. A veces el enojo aparece cuando extrañamos mucho a alguien y no queríamos que se fuera. Esa respuesta no refuerza el odio, pero tampoco lo censura. Perdón, le da en cierta parte o en cierto sentido un sentido emocional. Goldman insiste en que los niños también viven el duelo, pero no siempre lo expresan como los adultos esperan. Esto me parece fundamental, ya que a veces un niño llora un momento y luego se pone a jugar. Un adulto puede interpretar eso como que ya se le pasó o no tuvo mucha importancia, pero el juego puede ser justamente su forma de procesar. Los niños no siempre elaboran el dolor hablando directamente. Muchas veces lo hacen jugando, dibujando, repitiendo escenas, haciendo preguntas o actuando cambios o teniendo cambios en su conducta. Un niño puede jugar a que un muñeco se pierde y otro lo busca. Puede hacer que un personaje muera y luego vuelva. Puede dibujar una casa sin personas, jugar al hospital, al accidente o al funeral. Desde afuera, eso parece solo juego, pero clínicamente puede ser un modo de organizar una experiencia que todavía no logra explicar con palabras. El juego permite ensayar, repetir, controlar simbólicamente y poner afuera algo que internamente puede sentirse confuso o amenazante. Por eso, cuando trabajamos con niños en duelo, no podemos depender solo del lenguaje verbal. Hay que observar cómo juega, qué repite, qué evita, qué dibuja, cómo duerme, cómo come, cómo se comporta en la escuela y hasta cómo se relaciona con sus cuidadores. A veces el duelo aparece más en el cuerpo que en el discurso. Puede haber dolor de cabeza, dolor de estómago, cansancio, irritabilidad, dificultades de concentración. Pueden ser expresiones del duelo, especialmente cuando el niño aún no tiene recursos suficientes para nombrar lo que siente. También es importante considerar cómo entienden la muerte según su etapa evolutiva. En los niños más pequeños, la muerte puede ser vista como reversible o temporal. Puede pensar que las personas está dormida, escondida o hasta de viaje. Por eso por eso saben preguntar los niños varias veces cuándo va a volver. No lo hacen por insistencia vacía, sino porque su pensamiento todavía no integra completamente la irreversibilidad. En edad escolar, los niños suelen comprender mejor que la muerte es permanente, pero todavía pueden tener preguntas muy concretas. Pueden preguntarse si la persona siente frío, si nos puede escuchar, si sabe que le extrañan o si le dolió morir. Esas preguntas pueden incomodar a los adultos, obviamente, pero son intentos legítimos de construir una explicación. En adolescentes, la comprensión de la muerte ya se aparece un poco más a la de un adulto, pero el duelo se mezcla con tareas propias de esa etapa: identidad, autonomía, pertenencia al grupo, vergüenza, rabia, búsqueda de sentido y miedo a mostrarse vulnerable. Esto nos lleva a un punto clínico muy importante. Las palabras que usamos con los niños importan.
Muchas veces para protegerlos, los adultos dicen frases como se fue a dormir, se fue de viaje, se fue al cielo, Diosito se lo llevó, o hasta saben decir está descansando. Aunque suelen decirse con buena intención, pueden generar más confusión. Si la muerte se explica como dormir, el niño puede temer dormir. Si se explica como viajar, puede esperar que la persona vuelva. Si se dice que Dios se la llevó, puede aparecer miedo o enojo, una interpretación literal de que otros seres queridos también podrían ser llevados. Una explicación más adecuada sería clara, concreta y adaptativa a la edad. Murió significa que su cuerpo dejó de funcionar. Ya no respira, no come, no habla y no siente dolor. No fue tu culpa. Yo estoy aquí contigo y puedes hacerme preguntas. Esta forma de hablar no elimina el dolor, pero reduce la confusión. El duelo, en el duelo infantil, la claridad también es una forma de cuidado. La culpa merece un lugar especial, sobre todo en niños. Por el pensamiento mágico, un niño puede creer que causó la muerte porque se portó mal, porque se enojó, porque deseó algo malo o porque no hizo algo. Imaginémonos a una niña que discutió con su hermano y le dijo, ojalá te mueras. Si al día siguiente su hermano fallece en un accidente, desde la lógica adulta sabemos que una frase no causó la muerte, pero desde la lógica infantil esa relación puede sentirse real. Por eso es necesario decir explícitamente lo que pensaste o dijiste no causó la muerte en este caso del hermano. No basta con asumir que el niño lo sabe, porque muchas veces no lo sabe. En adolescentes, la culpa puede tomar formas distintas. Puede aparecer como culpa por seguir viviendo, por haberse reído, por salir con amigos, no haber contestado un mensaje o por haber discutido con esa persona antes de su muerte. También puede aparecer la idea de que dejar de sufrir sería una traición. Por ejemplo, un adolescente puede pensar, si vuelvo a estar bien, significa que ya no me importa. Esta creencia puede mantenerlo atrapado en el dolor. Ahí, la intervención no debería ser, tienes que superarlo, sino ayudarlo a diferenciar amor de sufrimiento. Amar a alguien no exige sufrir todo el tiempo. Recordar no exige quedarse detenido. Las tareas del duelo de Warden ayudan a ordenar clínicamente este proceso. Siempre que nos, a, siempre que nos la usemos como etapas rígidas. La primera tarea es aceptar. Tenemos que aceptar la realidad de la pérdida. Esto no significa solo saber intelectualmente que alguien murió. Muchas personas saben que la persona murió, pero emocionalmente todavía la esperan. Quieren llamarla, creen escucharla, miran su lugar en la mesa o sienten que va a entrar por la puerta. En niños, esto puede verse en preguntas repetidas o en conductas de búsqueda. En adolescentes, puede aparecer como invitación, no mirar fotos, no entrar a la habitación del fallecido, no hablar del tema, como si así la muerte se mantuviera a distancia. La segunda tarea es elaborar el dolor. Esta tarea es difícil porque muchas familias y culturas enseñan a controlar demasiado rápido el sufrimiento. Frases como sé fuerte, no llores, tu familia no te quiere ver así, ya pasó tiempo, pueden cerrar la expresión emocional. En niños, esto puede enseñar que llorar preocupa a los adultos. En adolescentes, puede reforzar la idea de que mostrarse afectado es una debilidad. Desde la FT, elaborar el dolor implica permitir que la emoción se nombre, se sienta y se conecte con la necesidad que trae. No se trata de empujar a la persona a llorar, sino de crear condiciones para que tenga que defenderse todo el tiempo de lo que siente. La tercera tarea es adaptarse a un mundo sin la persona fallecida. Esta adaptación tiene varias dimensiones. Hay una adaptación externa relacionada con los cambios cotidianos, quién cuida, quién acompaña, quién organiza, sostiene económicamente, quién ocupa ciertos roles. Hay una adaptación interna relacionada con la identidad. ¿Quién soy ahora sin esta persona? Y hay una adaptación de significado.
¿Cómo entiendo la vida después de que esto pasó? En niños y adolescentes, esta tarea depende mucho del sistema familiar, porque ellos no elaboran el duelo en aislamiento. Elaboran dentro de una casa, una escuela y una red o una narrativa familiar. Por eso, el rol de los cuidadores es central. Un cuidador no necesita estar perfecto para acompañar. Puede llorar, puede decir que está triste, puede mostrar emoción. Lo importante es que no coloque al final, perdón, es que no coloque al niño en este rol de sostenerlo. No es lo mismo decir, estoy triste porque extraño a papá, pero yo voy a cuidarte, que decir, si tú estás mal, yo no voy a poder seguir. La primera frase modela emoción y da seguridad. La segunda carga al niño con una responsabilidad emocional que no le corresponde. La cuarta tarea es encontrar una conexión perdurable con la persona fallecida mientras se sigue viviendo. Esta idea me parece una de las más importantes de la lectura porque corrige una visión muy común, la idea de que elaborar el duelo significa soltar en el sentido de cortar el vínculo. En realidad, muchas veces el objetivo es transformar la relación. La persona ya no está físicamente, pero puede seguir teniendo un lugar en la memoria, en los valores, las historias y hasta en la identidad de la persona. En niños, esto puede trabajarse con cajas de recuerdos, dibujos, cartas, álbumes, cuentos, etcétera, etcétera. Una caja de recuerdos no es solo una actividad manual, puede ser una forma concreta de decir, esta persona existió, fue importante y puedo recordarla sin negar que murió. Una carta permite decir lo que no se pudo decir. Un dibujo puede expresar una emoción que aún no tiene palabras. Un ritual como cocinar una comida que hacía la persona fallecida o mirar una foto en fechas especiales puede ayudar a integrar la memoria y continuidad. También hay que ser cuidadosos con la interpretación. Si un niño dibuja una casa vacía, no conviene asumir inmediatamente que se siente solo. Es mejor abrir el significado. Cuéntame sobre esta casa, quién vive ahí, qué está pasando, qué necesitaría esa casa. El significado debe construirse con el niño, no imponerse desde el adulto. En adolescentes, la conexión perdurable puede tomar otras formas. Puede ser una playlist, una carta que nos envía, una prenda, una foto, un tatuaje, una conversación con amigos o una acción que honra a la persona fallecida. Lo importante es diferenciar entre un vínculo continuo, adaptativo y una vida congelada. Recordar no es patológico. Lo preocupante sería que el adolescente quede completamente detenido, sin proyectos, sin vínculos, sin funcionamiento y con sufrimiento persistente que no se flexibilice. Desde la FT, el duelo puede entenderse como un proceso emocional complejo donde aparecen emociones primarias, secundarias y necesidades no respondidas. La tristeza primaria puede expresar amor y anhelo, la ira secundaria puede proteger de la vulnerabilidad, la culpa puede proteger de la impotencia, porque pensar en fue mi culpa a veces duele menos que aceptar no tuve control. La ansiedad puede aparecer cuando la pérdida rompe la sensación de seguridad. Por eso, en terapia no basta con preguntar ¿qué sientes? Hay que explorar qué función cumple esa emoción y hacia qué necesidad apunta. Por ejemplo, si un adolescente dice me da igual que mi hermano haya muerto, confrontarla con no te da igual puede cerrarla. Una respuesta más útil podría ser, quizá decir que te da igual te ayuda a no sentir todo de golpe. Esa intervención no le causa ni le obliga a mostrarse vulnerable. Reconoce que la defensa puede haber tenido una función protectora. Desde ahí puede abrirse poco a poco a la tristeza o el miedo que está debajo. Otro ejemplo es un niño evita entrar al cuarto de su madre fallecida. Podríamos pensar que simplemente está evitando, pero antes de intervenir habría que explorar el significado. Quizá teme olvidar su olor. Quizá cree que mover algo sería traicionarla. Quizá tenía miedo de llorar y no poder parar. Quizá alguien le dijo que hay que guardar todo igual. La intervención clínica depende del significado. No es lo mismo trabajar miedo
culpa, lealtad, confusión o trauma. En el caso de los adolescentes, también es importante observar la relación con los pares. A veces el adolescente no quiere hablar con su familia, pero sí con un amigo. Eso no necesariamente es negativo. En esta etapa los pares cumplen una función de regulación y pertenencia. El problema aparece cuando el grupo refuerza evitación extrema, consumo de conductas de riesgo o aislamiento de la familia en total. Por eso, trabajar con adolescentes en el duelo implica respetar su necesidad, su autonomía, pero sin abandonar la evolución del riesgo. Bueno, por el tiempo, eh, creería que ya podríamos ir un poco cerrando con este tema del podcast. Y para cerrar, quiero decirles que acompañar el duelo en etapas tempranas de la vida implica tres cuidados centrales. Primero, cuidar la verdad, hablar claro, sin metáforas confusas. Segundo, cuidar la emoción, permitir la tristeza, la rabia, la culpa, el miedo, todas estas emociones sin juzgar. Tercero, cuidar el vínculo, ayudar a recordar sin impedir que la vida continúe. El duelo no termina necesariamente en el olvido, puede transformarse en memoria, en continuidad interna, en una forma distinta de llevar a la persona con uno. Como terapeuta, en formación obviamente, me queda la responsabilidad de no apresurar ese proceso, de no patologizar expresiones normales y de no minimizar señales de riesgo. Un niño que juega puede estar elaborando. Un adolescente que me dice me da igual puede estar intentando protegerse. Una familia que evita hablar puede estar asustada, no necesariamente tiene que estar indiferente. Al final, acompañar el duelo es ayudar a que el dolor tenga un lugar, pero no ocupe toda la vida. Es ayudar a la persona a que el amor por quien murió no se convierta únicamente en sufrimiento. Y en niños y adolescentes, ese acompañamiento puede marcar la manera en que aprenderán a relacionarse con sus pérdidas, con sus emociones y con las personas que aman. Eso ha sido todo por el podcast de este tema, que es el duelo como, a ver, como técnica EFT centrada en niños y adolescentes. Espero que este podcast haya sido de mucha ayuda para las personas que lo pueden observar, especialmente para terapeutas en formación o personas que estén estudiando psicología clínica o psicología general. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, no duden en dejar su comentario aquí en la parte de abajo en los comentarios y yo estaré pendiente a responder cualquier inquietud. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Daniel Cañizares. Gracias.